Señor y Dios nuestro, que concediste a nuestro hermano mantenerse fiel a ti en su larga enfermedad y seguir el ejemplo de paciencia de tu Hijo, concédele también alcanzar el premio de tu gloria, por Cristo nuestro Señor. Y muy buenas noches, estamos comenzando esto que ya es el horror de la noche. La invitación atenta y cordial para que nos acompañen, para que nos compartan, para que estén ahí enfrente de la bocina. El teléfono y el centro de mensajes son iguales, el mismo número, y el correo electrónico es de ustedes, horrordelanoche@gmail.com, horrordelanoche@gmail.com. Y pues estamos comenzando. Saludos a la familia Mares Dueñas, que siempre nos están escuchando. Te pido luz por... Dice, hay historias del Jardín de la Estación. Mira, del Jardín de la Estación solamente recuerdo, básicamente es la misma, es una sola. Qué tan real, qué tan cierta es, no me lo creas. Pero, mira, hace años, como tú lo sabes, el Jardín de la Estación tenía calle. Por un lado entrabas por donde todavía está, ¿no? La máquina, y daba vuelta hacia la calle 28 de agosto. En ese trayecto, cuando daba vuelta de la máquina a la 28 de agosto, o si vienes de la 28 de agosto para dar vuelta a mano izquierda a la Alameda, esto es rodeando el jardín, mira que por ahí pasaban vehículos, llegó a reportarse el haber visto a una joven que de buenas a primeras se bajaba del área de ferrocarriles, o sea, del lado norte, y se atravesaba el jardín del lado sur. Repito, en ese entonces había calle, era más o menos por donde están las fuentes, no sé si todavía exista, las fuentes danzarinas, algo así, las aguas danzarinas, una fuente que está por ahí, cerca de ahí. Se atravesaba, pero el problema es que tú ibas manejando, quitado de la pena, desprevenido, y de pronto se te atravesaba. Y pues ya sabrás, llegaron a sucederse accidentes debido a esta causa. Es lo único. Repito, no me preguntes, a mí nunca me sucedió. Solamente llegaron a constatar o a afirmarlo personas que llegaron a tener accidentes ahí. Hubo quien por esquivar a la joven, se fue contra el vehículo que venía en contra, y ahí se chocaron. Quizá no choques de gravedad, pero sí se enfrentaron, ¿no? Un carro con otro. Flavio, ¿hay alguna historia de taxista que te sepas? Sí, por supuesto. No me preguntes de taxistas, sí hay, y varias. Simplemente fue esta semana, o a más tardar la semana pasada, del amigo taxista que me trasladaba en la noche allá de la casa de ustedes a Torre Plaza, y que en la temporada de feria lleva 2 jóvenes que levantó en el cruce de Américas y López Mateos. Hoy está algo del vino. Son unas instalaciones que tienen que ver algo del vino. De hecho, va a haber una serie de presentaciones en un escenario que acaban de construir, una velaria. Bueno, otrora estaba en esa esquina un famosísimo restaurante, el Mexicali Rose, y en esa esquina era muy peculiar porque era de adobe, y en esa esquina él levanta a las muchachas, las lleva a Rincón de Romos, una de ellas se duerme, la otra va dándole indicaciones, vuelta por aquí, vuelta por acá, es en esa casa, espérese. Llegan de la casa, pagan, bajan a la chica dormida, se la llevan, ella le dice espérese a que la metan y nos vamos. Yo voy de regreso a Aguascalientes. Vienen en la carretera, viene avanzando, dejan Rincón de Romos, pasan Pabellón, pasan San Pancho, vienen llegando a Margaritas,
Él le preguntaba y al principio ella le contestaba, le hablaba. Después sus respuestas fueron más secas, sí, no monosilábicas prácticamente. Y al llegar a Margarita le preguntó, ya no contestó, ya no la vio. Entonces voltea por el espejo, no la ve. Voltea hacia atrás pensando, se quedó dormida. Pues sí, es que es de madrugada y pues venían con algunas bebidas encima o adentro, como lo quieran decir. Voltea y venía solo. O sea, jamás se bajó la muchacha y fue la que le estaba dando indicaciones. Y repito, eso lo acabo de platicar, realmente. Flavio, ¿tienes historias del ser alado que nos puedas contar? Pues sí tengo, pero básicamente son las mismas de prácticamente 17 años, 14, 15 años más o menos. O sea, no han llegado más. Si acaso las que nos contaron fue 2 semanas o 3, donde una persona dice, esto le pasó a mi papá, nosotros acá en Estados Unidos, y que lo vieron, pero allá, aquí en Aguascalientes no. Bendiciones, te pido luz. Claro que sí. Flavio, ¿podrías contar historias de Encarnación de Díaz, Jalisco? Por supuesto, sí hay. La primera es una que le pasó a una tía que esperaba a un sobrino. El sobrino le dice, tía, voy a ir a Aguascalientes en tren. Venía de la Ciudad de México. Y le dice, voy a pasar por ahí. Ella vivía en La Chona. Voy a pasar en el tren. Más o menos la hora es X horas de la noche. Quiero imaginar. Vamos a pensar las 7, sí, porque sonó muy repetitivo. Pensemos que a las 7 le dijo. Es un decir, la verdad no sé la hora, pero sí fue en la tarde ya para oscurecer. La tía va con sus 2 hijos rumbo a la estación. Pasan por un jardín que, ofrezco una disculpa, no sé cuál sea, pero pasan por un jardín de la casa a la estación, donde está la estación. Había un jardín en el camino. Y en eso que iban, ella voltea y le dice a sus hijos, el más grande es el que le contesta, dice, oye, caray, ¿qué es eso que viene ahí? Voltean los dos y el más grande es el que dice, la verdad no sé, mamá, pero parece una mujer. Parece. Tenía, digamos, una forma de cuerpo de mujer, pero en realidad no era, porque no tenía rasgos, no tenía facciones, no tenía cara, pues. Iba avanzando detrás de ellos. Ella dice, apretemos el paso porque sabrá Dios que sea. Y se van, llegan a la estación, esperan, y allá a lo lejos ya se empieza a escuchar el silbato del tren. Ahí viene el sobrino. Y sí, efectivamente llega el sobrino. Tía, mire, aquí le dejo. Por la ventanilla le baja algo que le traía de regalo, de esas maletas de antes que traían a la bonita en el lavadero. Eran cajas de jabón. Y le entrega la caja a la tía. Y ya me voy, tía, y luego va a Aguascalientes, sí, hijo, y se despiden. El sobrino sigue para la ciudad de Aguascalientes y la tía, pues a su casa con, repito, sus 2 hijos. Van de regreso y como si la silueta, vamos a decirlo así, como silueta, los hubiese estado esperando. Ahí está, mírenla, ahí. No, vamos a apretar el paso, vamos a darle. Y se fueron por allá, salieron y venía atrás de ellos. Ellos salen del parque, ella también. Van avanzando a su casa, ella también.
Llegan a la esquina de la casa y la mamá le dice a uno de los hijos: córrele, hijo, ten la llave, ve y ábrele, porque ahí viene. El hijo corre, abre la puerta y ya se queda viendo y corran. Ahí va la mamá con el otro hijo, se meten y la aparición, la mujer, venía ya doblando la esquina para llegar a su casa. Ellos vivían en la medianía de la cuadra. Ahí en La Chona, por cierto, esa misma mujer le ocurre una noche dormida, despierta sobresaltadísima porque al oído le hacen y ella, ¿qué va? Grita, ¿no? Y ¿quién es? ¿Quién está aquí en el cuarto? Entran los hijos. Mamá, ¿qué tienes? Me hablaron al oído. Estabas dormida, mamá, mira, fue un sueño. No fue sueño. Es real, me acaban de hablar, sentí muy feo. Y ya, mamá, mira, tranquila. Déjame, te preparo un té. Y se quedaron ahí platicando y platicando de esto, de aquello, de lo que sea. La idea era que la tía en este caso la mamá, se controlara, olvidara lo de la cosa esa, de lo que le había pasado pues al oído. Entonces, ya estás mejor, mamá. Sí, hijo, mira que... Y le tocan, llaman a la puerta y no abras, pregunta primero quién es, hijo. Y ya se acerca el hijo mayor. ¿Quién es? Y entonces ya les dicen desde afuera. Dice, soy yo. Vamos a pensar el nombre que quieran, Arnulfo, Manuel o Rosalío, el nombre que quieran. Soy yo. Y ya le abren la puerta y buenas noches, pásale, mira, ¿cómo estás? Y ¿por qué tan noche aquí? Oiga, pues te vengo a dar una razón, tía. Dime, ¿qué pasó? Pues fíjese que mi papá acaba de fallecer. ¿Cómo va a ser? Y sí, ahorita, ¿hace cuánto? Ahorita hace media hora, no sé, tal vez menos. Pero les dan la hora. Y entonces ella cae en la cuenta que cuando ella estaba durmiendo plácidamente, tranquilamente, y le hablan al oído, y alguien se acercó y la asustó, era la hora en que estaba muriendo el tío. Entonces ella saca a conclusión que el tío se fue a despedir de ella. Fue lo que ella escuchó, no le entendió, no reconoció la voz del tío, pero sí escuchó que le hablaron. Y eso, repito, también pasó allá en Encarnación de Díaz, Jalisco. Si me preguntan el año de que esto sucediera, fácilmente les estoy hablando, posiblemente entre 60, 70 años, 70 y más o menos 75, entre 70 y 75 años que ocurrió. Quiero platicarte algo que me pasó el día de hoy. Desde hace días e inclusive desde este año que empezó, he estado no muy bien de dinero. La cosa es que hoy de la nada me encontré una persona que al verme me dijo: hola, sé que no te ha ido muy bien en estos meses y sé que algo te pasa, pero calma, porque por eso el día de hoy estoy aquí para ayudarte. Me describió todo lo que me pasaba y ¿qué crees? Me ofreció darme una barrida sin ningún compromiso, sin ningún costo. Me dijo que el dinero no era problema. Me ofreció hacerme la barrida en su casa y sin que nadie supiera. Fui y desde hoy las cosas han cambiado. Como por arte de magia, desde hoy mis encargados y todo el mundo cambió su forma de pensar de mí. ¿Crees que sea coincidencia o algo así? Desde hace mucho yo esperaba cosas así, que me fuera bien. Y sabes, dijo algo: en un plazo no mayor de 3 meses todo te irá mejor, mucho mejor de lo que ya te debe ir. No sé exactamente qué haya sido, qué haya hecho, ni qué haya arreglado en tu vida,
Pero pues me da gusto y deseo que las cosas vayan así, en lo subsecuente, que sigas así. De veras, de corazón te lo digo. Flavio, te platico una historia que vivió un compañero, el de trabajo. Él venía de la Ciudad de México. Trabajamos juntos por 3 años en una empresa de aceros como chofer. Me contó que una vez, estando en trayectoria a llevar un pedido a Loreto, Zacatecas, cerca de Margarita, se le emparejó un taxi con una pasajera. Él volteó a ver a la persona que iba en la parte de atrás. Le llamó la atención que traía un rebozo negro. Platica que la pasajera volteó a verlo y tenía el rostro como de calavera, los ojos vacíos. Sintió mucho miedo y le dio mucho escalofrío y mejor dejó que el taxi se alejara. Solo vio que dio vuelta hacia la carretera a la escondida. Y no era la primera vez que le pasaba de ver mujeres hechas calavera. Después de esas experiencias cambió de religión y se hizo devoto de la Blanca. No, este mensaje creo que no es de aquí. Están hablando de Nueva York. Oye, Flavio, luz para Elizabeth. Ah, ya. Que pase el teléfono de la persona que le hicieron la barrida porque la cosa está fea ahí en Nueva York, me dicen. Flavio, petición de luz, claro que sí. Buenas noches para ti y todo el auditorio desde Ecatepec de Morelos. Quiero pedir luz por... Dios te bendiga y a tu familia y que sigamos escuchando el programa por muchos años más. Flavio, ¿sabes la historia que se le apareció a la señora fuera del templo de la Barranca? ¿No? Me encantaría que nos la compartieras, o alguien que se la sepa nos la compartiera. Flavio, nunca se escucha nada, ¿verdad? Creo que de vampiros no hay nada. Creo que los vampiros no existen, solo las brujas. Mira, de vampiros solamente sé una historia que posiblemente ustedes la ubiquen, pero no precisamente por lo de vampiros. Es un muchacho que estuvo haciendo rituales, estuvo haciendo algún tipo de invocación para ser quizá vampiro, quiero pensarlo. Y de todo lo que hizo, a quien afectó fue a la novia. Fue a la que le pasaron cosas y que luego ustedes se enteraron de que le estaban pasando cosas a ella. Pero en realidad de vampiros no. Déjame hacer memoria, pero por más que lo intento, no. Y me encantaría pensar de que alguien del auditorio supiera alguna de vampiros. Pero no encuentro el comentario, no recuerdo. De La Chona, Jalisco, quizá, y en cierto modo, voy a matar 2 pájaros de un solo tiro. ¿Alguien pide alguna anécdota del ser alado? Y alguien pide alguna anécdota de Encarnación de Díaz, Jalisco. Mira, yo vivo acá en de Encarnación de Díaz, Jalisco, y hace como 4 años, o sea, antes de que saliera tu programa y uno supiera de ese animal que supone salir. Ser alado. Ajá. Mi mamá nos comentó que ella cuidaba una casa y luego creyó que ya había llegado la señora. ¿La casa era en dónde? Era junto a un arroyo. ¿Aquí en La Chona? Sí, aquí en La Chona. Y salió, mi mamá asomarse por la ventana y ya al momento que abrió la ventana vio que pasó así un pájaro enorme. Dice que era un pájaro enorme y que pasó un pájaro enorme y pues no, o sea, que se quedó asombrada. Y ya por eso fue mucho antes de que tú contaras de eso de que salía el ser alado. Es todo. Bien, ahí está, y parece que tenemos llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches, tenga todo el auditorio usted. Buenas. Y hablo para contar una anécdota que me contó un compañero del trabajo. Sí. Ajá. Y en 1972, ya hace más de 50 años. Sí. Ellos se dirigían para su casa
en una comunidad rural. Dice que no había ni luz, que en aquel tiempo veladoras, aparatos, etcétera. Estamos hablando ya de acá de 60 años. Sí. Me comentó que dice que asusta un vampiro en esa región, pero la ignorancia los lleva a definir que es un vampiro, porque lo vieron delante de ellos que levantó el vuelo y colió, estaban ellos y se fue. En ese tiempo la persona no sabía que él era al lado. Eso sucedió acá, un lado de Juan Doblado, Guanajuato. Está a 2 horas de León. Las rancherías de allá pasó. Ajá. Y él emigró acá a León y trabaja donde yo trabajo. Sí. Y pues quiere decir que siempre existió el segalado, desde hace más de 50 años, porque en 1972 ya para acá ya son 53 años. Ajá. Y pues la ignorancia, no sé, y falta de aclarar las consecuencias lo llevó a esa gente a decir que era un vampiro. El tamaño no era grande, y dice que colió, se levantó frente a Dios. Sí. Creo que lo empezaron a ver con la luz de la luna. Y dice que voló, pero se regresó, colió arriba de ellos y se fue volando. Llegaron y dice, pues es un vampiro, y asustados. Y ellos es la única definición que pueden dar a esa aparición que se le sucedió a ellos. ¿Tú qué podrías opinar? Pues un vampiro en ese tiempo, en esa ignorancia. Y de ahí nos lo sacan, y ya después pasó el tiempo y me comentó el compañero que él también ha escuchado las anécdotas del segalado. Porque eso le pasó a unos parientes de él. Sí. Y comentando, entablando el tema de lo paranormal, él también ha escuchado la historia del segalado. El hombre pájaro le decimos acá en Guanajuato, porque también acá se ha aparecido en otra, aquella vez que te platiqué, que los policías, no sé por qué no lo has puesto, está bueno. Y esa conclusión llegó también, que si se hablaba que no era un vampiro, más que esa gente como ya se murió, y nomás quedan los niños que iban con ellos, y dice, no, pues los niños iban medio dormidos, que se van a acordar, y me agarraron la onda, nomás que era una persona de esas personas que iban de esa fiesta hacia su casa, y fue cuando se desapareció ese ser frente de ellos y voló y se regresó por encima de ellos, lo vieron. Ajá. Negro. Dice que con la luz le alcanzaron a ver que se elevó y se fue. Se fue para rumbo a San Juan de los Lagos, para aquel. Y el Manuel Doblado está a 2 horas de San Juan de los Lagos. Y ahí tienes de que otra más en el repertorio de un vampiro, hombre alado, que atiéndale en qué conclusión haya llegado, que haya sido. Cada persona que le ponga su definición. Claro, exactamente. ¿Verdad? Y así estuvo esa vez la cosa en aquellos ayeres, a lo que les pasó a esas personas, que ellos se fueron a la tumba con que era el vampiro que los asustó. Y en realidad pues se define como el ser alado, que pudo haber sido, por el tamaño y la magnitud del volumen de esa imagen que sale de ellos. Claro. Pues para ti, para mí, ese ser alado, para Mangano y Perengano. Ajá. Pues no un vampiro. Y no sé si lo vieron comiendo algo con sangre, no sé, porque llegó a una conclusión que era un vampiro, pero en aquel tiempo había mucha ignorancia, y aún hay ignorancia, pero antes había más. Y pues y se regó la noticia que ahí resultó un vampiro, y ahí nos sacan a la gente, pero a lo mejor la gente también ya lo ha visto, pero le asignaron el apodo del vampiro, y en realidad es pues ese alado, pues quién más. Podría ser realmente, pero el problema es que no tenemos nada en concreto, o sea, nada. Hay una anécdota que nos comparte una señora que decía que este tema del ser alado es una criatura de unos
no sé, científicos, doctores muy sesudos, muy inteligentes que trabajaban en la fundidora, que cuando vieron que empezó a crecer, como los que quieren un perrito, ¿no? Y van y compran el perrito a la veterinaria y qué bonito y esto y aquello, y empieza a crecer y se dan cuenta que es un gran animalazo que come, que necesita sacarse a paseo, que distraerse, y que el estrés y que muerden y ¿sabes qué? Tíralo. Y entonces van y tiran este ser que tenían ahí en la fundidora y dicen que lo fueron a tirar lejos, muy lejos, allá por el rumbo de Cocío. Era a lo lejos y allá lo fueron a tirar, pero realmente queda en el plano, en el nivel de la leyenda urbana. Sí, se oye con mucha lógica el tema que estás entablando. Porque yo he sabido que existen personas que lo han visto, que emana una luz de una parte de su cuerpo cuando vuela, pero no sé de qué parte, no me acuerdo en qué parte dije, en la ala o en el cuerpo. Es tanta energía la que emana que pues está interesante ese tema de ese ser. He escuchado que se mueve con mucha rapidez la mano. He escuchado que se mueve, que no es humano el movimiento, la velocidad que da su cuerpo, la mano. Que se telaraña entre las peñas de los cerros, lo han visto también. Ajá. Pero no, he escuchado esos temas también. Pero sí, aún hay más con ese tema y con mucho más. Sería todo, mi estimado, y que siga muy bien el auditorio y toda la gente. Qué amable, gracias. Aún hay más, dijo Raúl Velasco, mi paisano. Buenas noches. Bueno, que siga, mi gracias. Y gracias por comunicarse, por compartir. ¿Escuchaste eso? Es el horror de la noche. Siente cómo se te eriza la piel en el horror de la noche. Buenas noches, señor Flavio, para contarle mi experiencia. En mi única caminata a San Juan hace aproximadamente 18 años, acompañé a varias amigas y con un guía ya para salir de una población, cuando solo faltaba bajar hacia La Chona. A unos breves minutos hicimos una parada porque algunas amigas irían al baño, y mientras salían se me ocurrió acostarme en el piso y elevar un poco las piernas contra la pared. No sé si fue el enfriamiento o qué pasó, pero en ese pequeño trayecto y de bajada hacia La Chona me sentí muy cansada. Fue más pesado para mí que todo el recorrido desde el centro de Aguascalientes hasta ese poblado, y por ello, llegando al área de descanso ahí en La Chona, ya no continué con ellas. Me quedé acostada en el piso dentro de mi bolsa de dormir y ellas siguieron ya de noche rumbo a San Juan. Yo me quedé sola, aunque obviamente había más grupos de sanjuaneros descansando. Creo dormité unos minutos y de repente me sentí observada. Junto de mí estaba un señor de pie, alto, delgado, con sombrero grande y vestido como revolucionario, ya entrado en años, más de 60, de esos hombres fuertes, macizos, de campo, con bigote entrecano, estilo Emiliano Zapata. Lo miré y asombrada porque caminaba en círculos alrededor de mi bolsa de dormir. Lo seguí con la vista y, cubierta con mi bolsa, él me miró serio, firme y murmuró: «Descanse, yo la estoy cuidando». Nunca sonrió. Continuó dando vueltas alrededor de mí. No sentí temor, no pensé en su vestuario en esos momentos, hasta que más tarde regresaron dos de mis amigas. Me incorporé al verlas. Me contaron que se sintieron mal y prefirieron regresar. «¿Tú cómo estás?», me preguntaron. Yo estoy bien, me está cuidando este señor. Y entonces lo busqué con la mirada.
Vi para todos lados y ya no estaba. Y yo recién había escuchado sus palabras. Al día siguiente abordamos un autobús y nos reunimos con la única amiga que sí llegó a San Juan a pie. Descanse en paz. Para mí, todo un misterio el señor que me estuvo cuidando mientras descansaba. Saludos y le felicito por el programa, el cual no me pierdo. Buenas noches, soy Josefina. Es otra de las historias, ahora que mencionaban, oye, ¿tienes historias de aquí de la Chona, de Encarnación de Díaz? Pues ahí está, es lo que tengo. Y por supuesto tiene que haber más, ¿eh? Los vampiros conocidos de esa forma existen en nuestra sociedad. Aguascalientes no es la excepción, solo que a diferencia de la forma en que los imaginamos por el cine, en realidad son muy distintos. Son personas aparentemente comunes y corrientes, salen de día y de noche, su apariencia no varía con la de cualquier persona, pero ellos no se alimentan de sangre, se alimentan de todo ser humano completo, se lo comen todo. Y efectivamente son seres que viven indefinidamente por generaciones, por increíble que parezca. Generalmente duermen muchísimo en lugares muy cerrados y ocultos y no duran mucho en un solo lugar. Es largo de explicar, pero aquí en Aguascalientes existen varios. Ellos no operan solos. Siempre hay alguien apoyándolos a conseguir, entre comillas, comida. Generalmente los adoptan desde muy niños con engaños hasta volverlos sus esclavos. Una larga historia de contar, pero cuidado con los seres extraños en la noche y madrugada, sobre todo para quienes caminan o van en bicicleta como tú. Saludos, Flavio. ¡Ay, no me digas! Me voy a colgar mi collar de ajos, oye. Buenas noches, excelente programa, diario te escucho y cuando no hay busco videos que no haya escuchado antes. ¿Tienes alguna historia de por el Ágala que está enfrente de la empresa refresquera? En la salida Zacatecas, ya me ubiqué. No. ¿Alguna vez alguien platicó que iba de la salida Zacatecas hacia la entrada a la refresquera, a la embotelladora de refresco oscuro, y que de pronto se deja caer al piso porque algo flap pasa volando sobre de él, avanza para allá, pero hace giro y ahí viene flap, como si lo estuviera buscando a él. Y busca dónde esconderse. Pero creo que se va a un camión, ya no recuerdo bien, pero es la única anécdota de por allá. Creo que incluso se deja ir sobre otra persona y quien narra la anécdota en cierto modo asusa, espanta a lo que andaba volando, se va y le dice véngase y se van los dos a esconder debajo del camión. Algo así recuerdo, hace muchos años nos mandaron ese relato, fue... No recuerdo, fue en muchísimos años, muchos años. Flavio, te mando una historia que me pasó. Yo era una niña cuando a mi hermano le tocó ir a Nizana a la salida de Aguascalientes. Cabe resaltar que nosotros somos del municipio de Rincón de Romos. Para esto, tenía que estar ahí a las 6 en punto. Nosotros teníamos que viajar como una 30 más o menos de camino y nos tuvimos que ir a las 4 de la mañana para tener suficiente tiempo y no ir presionados. Justo en el tramo de Jesús María, donde actualmente está la Universidad de Durango, a lo lejos vimos un pájaro, pero en ese momento estábamos algo lejos. Al irnos acercando, se iba haciendo más y más y más grande. Para eso mi primo, que era el que iba manejando el carro, donde íbamos mi papá, mamá, hermano, primo y yo, al ir acercándonos, abre sus alas. Créeme que eran enormes y un pájaro gigante. Las alas abarcaban los 2 carriles y un poco del acotamiento. Mi primo empezó a bajar la velocidad, a encender las luces altas y bajas para espantarlo.
En ese momento ese pájaro vuela, pero créeme, era un pájaro enorme. Quedamos asustados. A ver, retomo. Justo en el tramo de Jesús María donde está la Universidad de Durango. Hago pausa, ubíquenme por favor. La Universidad de Durango es la que estaba donde era... la envasadora, creo que fue Rila, o donde estaba la vinícola que tenía como puerta de Jardín de San Marcos. Bien, ¿por qué les pido que me hagan la aclaración? ¿Por qué les estoy pidiendo de su ayuda? Porque hay una historia de una maestra, posiblemente me está escuchando ella o alguien de su familia. Sale de la universidad, no tenía vehículo en ese momento y, oye papá, préstame la camioneta. Sí, hija, claro, ahí están las llaves. ¿No la vas a ocupar? No, nosotros ya nos movimos en la mañana y ahorita muévete tú. Se la trae de la casa a la universidad. Por favor, no me pregunten si venía de Margaritas para acá, venía de San Pancho para acá, venía de Emiliano Zapata para acá, de Pabellón de Hidalgo para acá, Pabellón de Arteaga, de Rincón. No tengo ese dato. Venía del norte solamente para acá, a la Universidad Autónoma. Viene, da clases. ¿Qué horas salen de las clases? Vamos a pensar 9 de la noche. Ya se cierran, se acaban las clases. Vámonos, aquí se rompe la taza y cada quien para su casa. ¡Vámonos! Y se van. Y ella pues ya va a su oficina, si es que tenía oficina, si no agarra su maleta, su portafolio y vámonos a casita. Ya se va al estacionamiento, toma la camioneta y se enfila a la salida a Zacatecas. Y justamente llegando ahí, pasando el agropecuario nuevo, me están diciendo que al parecer es isla de vinos. Flavio, la Universidad de Durango es donde estaban antiguamente los viñedos Rivier, la embotelladora del brandy San Marcos. Sí, entonces sí es ahí. Por eso les pregunté, porque al llegar ahí es como una pendiente hacia abajo, yendo de sur a norte, ¿verdad? A un lado, a mano izquierda, había unos grandes árboles. La nogalera le llamaban a esa zona, la nogalera, que en algún tiempo, quizá en la década de los 70s, 80s, hubo unos salones donde dicen que aparte de la música, había unas muchachas que te atendían muy bien, entre otras cosas. Con el tiempo se hizo peligroso por la carretera y porque quizá pues llegaran personas a esos lugares de solaz y esparcimiento y pues al parecer se vinieron abajo. Cerraron, quedaron en pie, quizá fueron desmantelando las bodegas o los locales esos, quedaron en pie algunas bardas. Hay un grupo musical de aquí de Aguascalientes que en una de sus portadas de un disco están asomándose en una barda que tiene un hoyo, un orificio. Alguna vez platicando con ellos me dicen, es que nosotros nos tomamos las fotografías para ese disco en ese lugar, en esas bardas. Y yo sin saber, de veras, me platicaron. Candileja se llama el disco. Y el grupo es de aquí de Aguascalientes. La barda donde están ellos es la barda y el hueco de esas fincas. Bueno, comentario aparte. Va avanzando la maestra y al llegar a ese punto todavía no estaba la estructura de arriba. Anteriormente no estaba la salida, la carretera Cañada Honda, a mano derecha, bueno, viniendo es Irea derecha y luego pasa para arriba, ¿no?, de la carretera. No estaba esa estructura. Va la maestra y dice que empieza a notar que algo está volando sobre de ella en la camioneta. Empieza a bajar. Estamos hablando de que ella iba manejando en carretera.
O sea, no iba a 10 kilómetros, a 20, ¿no? Iba más rápido. Y lo que haya sido que iba volando sobre de ella era tal y como lo describen. Así, los 2 carriles más grande que la camioneta, sí, grande. Pero hay un pequeño detalle. Ya retomo el comentario y ahí termino. Ella se va, llega a su casa asustada, me acaba de pasar esto, los papás pues la tranquilizan y ya no le volvió a suceder, una sola vez le pasó. Bueno, ya, punto. Comentario aparte. En mi formación de universitario tuve amistad con los compañeros de la prepa que luego al entrar a la universidad ellos agarran diferentes carreras y algunos de ellos se van a biología. Yo estaba con la duda de, bueno, ¿qué es lo que vuela? Que se ve, que es grande, oscuro, etc, etc. O sea, el ser alado. Voy y les pregunto y me dicen, bueno, hay un proyecto que es el Cóndor de California, ya me acordé, pero el Cóndor de California, pues lo soltaron en Baja California. ¿Pudo haber llegado a Aguascalientes? Sí, es posible porque son aves que vuelan demasiado. Pero estamos muy lejos y hay un pequeño detalle. Esas aves planean, es la palabra, planean con las corrientes de convección ascendentes. O sea, cuando el aire se calienta, empiezan ellos a sentir dónde va el aire para arriba y no aletean, solamente van flotando, van planeando. Para volar necesitas aletear. Para aletear, elevas tu consumo calórico, energético, pues. Es como si yo te digo, a ver, ponte a correr y ponte a trotar levemente o ponte caminando, vas de aquí hasta allá. O te digo, ¿sabes qué? Empieza a apretar la velocidad. O te pido a velocidad abierta, lo que más que puedas y te vas de aquí para allá. Obviamente, entre más aprisa lo hagas, menos vas a avanzar, menos distancia, porque te vas a cansar. En la noche necesitas mucha energía para poder aletear y poder volar. Ese es el detalle que ellos como biólogos me objetaban. Algo grande que vuele necesita mucha energía, consume mucha energía porque necesita aletear. Y no hay nada que sea así. Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Gracias por llamar. Mira, te voy a platicar una anécdota que me pasó. Yo soy taxista. Ajá. Y en una ocasión yo tenía unas clientas de Teocaltiche que venían hasta aquí al Play City, al que está en Altaria. Sí. Y ya me hablaban y yo iba por ellas a la 1, 2 de la mañana y las llevaba hasta Teocaltiche. En una ocasión yo las llevé y pasando Plan de Barranco, Belén del Refugio, me pasaron, yo iba sobre la carretera y se me atravesaban, vi 2 veces, una lechuza y luego otra lechuza. Ajá. Ya, no le noté nada raro porque a mí me persiguen mucho las lechuzas. Perdón. Y esa ocasión llegué a Teocaltiche, besé a mis clientas y cuando bajé por una de las calles, salgo a la calle principal y estaban 3 mujeres y me hicieron la parada. Dije, a ver a dónde van, ¿no? Claro. Y si van para agua, pues me las llevo o así. Y entonces me dijeron que iban para vivir algo. Y pues ya dije, ¿cuánto te cobran? Bueno, total que al último las llevé, nos pusimos de acuerdo en el precio, las llevé. Me metieron hasta el fondo de una de las calles, pero hasta el fondo, pues estaba lloviendo, acababa de llover, no te creas, acababa de llover y pues un lodazal y todo, y me dijeron, aquí está bien. Me pagaron, entonces yo agarré esa, no conozco bien Vigado, salgo esa misma calle y salgo a la calle principal. Cuando salgo a la calle principal, yo voy a dar vuelta a la derecha,
pero de mi lado izquierdo está una camioneta parada, una Jeep, era la que reconocí, era un Jeep. Era un Jeep y me empezó a aventar las luces. Sí. Y a mí la verdad no me dio buena espina. Entonces lo que hago, que los ignoro, me sigo y la camioneta me empieza a seguir. Entonces yo lo que hago, pues le pongo el seguro a mi vehículo y sigo mi marcha. Pero se me pegaban más, entonces yo, pues piensa uno, ¿verdad? Y le dije, Claro. yo dije, pues si me agarran volteado o accidentado, no sé. Entonces me doy cuenta que antes de salir de Hidalgo empezó a llover, pero recio, como llovió ayer, haz de cuenta. Entonces empezó a llover así bien recio, y antes llegué a las curvas. Las llantas nomás me rechinaban. Cuando de repente en la parte de afuera del parabrisas, una lechuza a la misma velocidad que yo iba, ella iba. Ujú. Y en una de las curvas me volteó a ver a los ojos, pero ella volando así por fuera, a mi misma velocidad, si yo daba vuelta, o sea, como si la trajera pegada en el parabrisas. Claro. Y se me quedó viendo, y yo la verdad lo que hice fue, me puse a rezar, y ahí voy rezando en las curvas, te digo, estaba lloviendo súper recio, y haz de cuenta que cuando terminamos las curvas, 200 metros adelante de las curvas, dejó de llover y la lechuza dejó de seguirme. Yo venía asustadísimo, dije, ¿qué fue? Platicando con personas me dijeron que era una mujer que me cuida a diario, que por eso se me manifiesta mucho. Por eso yo no le tengo miedo a las lechuzas, pero se me presentó, o sea, digo, en la curva se me emparejó y así, como si la trajera pegada en el parabrisas. En todo el camino venía rezando, yo venía súper asustado. Hasta que, de hecho, ese tiempo yo trabajaba toda la noche. Y ya lo que hice, que dije, no, mejor me voy a mi casa. Y me fui a mi casa porque la verdad yo estaba asustado. Más que ver a veces que me estaban siguiendo, no sé qué querían, a lo mejor querían viaje o no sé, pero te digo, la lechuza no me dejó en todo el camino de las curvas ni en lo que estuvo lloviendo. Sí. Como decía, eso fue lo que me pasó en una ocasión. No tengo palabras. Yo lo que te podría decir es que hemos satanizado mucho a las lechuzas. Donde quiera he oído una señora que una vez nos mandó mensaje y no, las lechuzas son brujas, no, o sea, ves lechuza, ves bruja. Yo difiero porque he estado en lugares donde básicamente tienen bodegas, y en las bodegas tienen lugares donde llegan las lechuzas y las crían, bueno, en cierto modo las cuidan, porque a final de cuentas, cuando las lechuzas crecen, pues obviamente les tienen que dar de comer a sus crías, se tienen que alimentar, y ahí llegan ratones porque tienen la pastura, tienen las pacas de pastura. Entonces, pues las lechuzas ahí tienen para comer, y en cierto modo les cuidan la pastura, ¿no? Las pacas. Pero de eso a decir, ahí tienen un montón de brujas y cuidan brujas, pues no, o sea, realmente no, las tienen por eso y son animales, y he visto incluso que les ponen cajas para que tengan su nido, y ahí tienen a las crías, y las crías sí te ven y te gritan. ¿Has oído cuando cargas a un lechoncito, un puerquito, cómo grita muy peculiar de uy, uy? Ah, bueno, parecido, pero más agudo lo hacen las lechuzas. O sea, no es el típico de ja, ni que te silban, ni... No, fíjate, ahorita que dices eso, en una ocasión me mandaron un servicio a Versalles segunda sección,
enfrente de la secundaria 28. Sí. Nosotros tenemos una cliente ahí en la base. Ajá. Y en una ocasión me mandaron por ella a las 5 de la mañana y salió la señora y me dijo, ahorita salgo. Ok. Entonces, ya ves, ahí en la secundaria 28 están unos árboles enormes. Sí. Y yo estaba esperándola, traía el vidrio a media altura, y de repente me empezaron, de los árboles empecé a escuchar un aleteo. Entonces dije, pues han de ser un pájaro, pero de repente me empezaron a hacer así. Y yo, pues volteé, dije, Claro. y luego de repente, y luego otra vez, como 5 veces, y de repente se oyó el aleteo, pero más fuerte, y la vi y se alejó de ahí. Se alejó de ahí. O sea, te digo, no me da miedo, no, las lechuzas no me dan miedo en realidad, pero te digo, a mí me siguen mucho. Y platicando con una amiga que es vidente, me dijo, es una mujer que te quiere mucho, pero que no puede estar contigo, y te anda cuidando. Entonces ahí fue cuando yo empecé a entender varias cositas. Ajá. ¿Cómo ves? Bueno, pues al menos ya sabes que alguien anda detrás de tus huesitos. Sí, ¿cómo ves? Eso fue una de las que me han pasado. Luego nos platicas cómo le haces para tener ese pegue. Muy bien, Flavio. Gracias, hasta luego. Muy buenas noches. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la historia más impactante de tu conocimiento? Saludos, nada más saludos, dice a la familia. Aguilar Torres, del fraccionamiento Torres del Sur, de parte de su hermano El Peque, gracias. Lo he comentado, no es la primera vez que me lo preguntan, ya lo he comentado. Es impactante la historia de una señora que, repito, no ubico si era Cocío o era Tepezalá, era al norte del estado. Y esa persona tenía un hijo, un bebé, niño pequeño, y ese niño empezó a platicar con alguien. Ella lo notó. ¿Y con quién hablas, hijo? Con mi amigo. ¿Y cómo se llama tu amigo? Y le da el nombre. Pasa el tiempo y el niño platicaba y platicaba hasta que le dice a ella, dice mi amigo Juan Carlos, o como se haya llamado, que si puede hablar contigo, que si puedes, o si lo dejas, que se acerque a ti. La mamá, pensando que el niño estaba jugando, le dijo de inmediato que sí. Y estaba en la cocina, una cocina muy humilde, según lo describe ella, cuando de pronto, ¡ton!, en la puerta, en el marco de la puerta, aparece una sombra de pie, como si estuviera una persona, pero sin rasgos. Y se hizo su amigo, la visitaba, la acompañaba hasta la recámara, platicándole, preguntando, como una persona viva. Y estuvieron juntos, esto es, hicieron el amor en 2 ocasiones, según platicó ella. Ese es lo que más me ha impactado. Voy a la línea telefónica, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Flavio, ¿cómo está? Excelente, muy bien. André, no para felicitarle por su programación. Gracias. Oiga, le tengo una historia así muy fea, ¿no? Pero sucede que hace unos 16 años Sí. llegó aquí a mi casa un perrito chiquito, ya casi muriéndose. Y sucede de que pues lo creé y llegó hasta esta edad hace 16 años, y hace 2 años me fui a Estados Unidos, lo dejé encargado con una hermana. Y murió. Y sucede que el perro ese no comió en 15 días que yo estuve allá, no comió, a llore y llore. Y llegué yo, el perro me abrazó y lloró con lágrimas así hasta el piso, pegado a mis hombros, a llore y llore.
y ya de ahí para acá empezó a comer. Ahora no se quita de la puerta de mi cuarto y de vez en cuando llora. Quiero que me dé una explicación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues es un ser vivo, tiene con usted. Hay una frase que quisiera pensar que se aplica con usted, que dice que uno no escoge a los animalitos, al gato o al perro, sino ellos lo escogen a uno. Usted tiene, quizá no sea la forma de decir, pero tiene un perrijo, o sea, un hijo con 4 patas. Él lo ve como parte de su manada, lo ve como líder. No sé si pueda hacerle sentir o pueda hacer entender mis palabras con esto que le quiero decir. En este caso, los perros, los gatos, se entregan con el dueño de una manera tal que no hay limitantes, no hay cortapisas, es una entrega plena, total, completa, íntegra. No importa si usted está narizón, si está cejón, si está chaparro, si está gordo, si está flaco, si está feo. Ellos lo aceptan como parte de su familia y obviamente se lo hacen ver, se lo hacen sentir. Quizá usted conoce a una mujer y dice, ay, pues es que me gusta mucho, pero mira, come con la boca abierta o está renca. Uno le pone defectos a las personas. Los animales, los gatos, los perros, no, jamás. Y usted lo que tiene es un amigo íntegro. Perdón, ¿va a decir algo? Ahora, otra cosa de que tienen mis hijos. No, qué esperanzas que se me arreglen así conmigo. No, porque luego se empieza a gruñir o se enoja, ya que ve que hay mucho movimiento. Mejor que se va, pues ya después que regresa enojado. No entiendo yo esa cosa. Claro. No, es que es un sentimiento realmente muy puro lo de los animales. Los caballos incluso son así, o sea, muy inteligentes. No crea que no. Sí, los perros sienten, los caballos también sienten, los gatos también, o sea, están vivos. Sí, como. Y son sinceros, a más no poder. Pues bueno, Flavio, es todo lo que tengo que decirle. Qué amable. Gracias por su tiempo y felicidades por su programa. Qué amable, gracias, buenas noches. Pues el programa es de ustedes, gusto saludarte y pedir el contacto de la persona que ayudaron, a ver si puede ayudar también acá en Denver. Flavio, la tienda de la quemazón de 5 de mayo, ¿tienes historia? Sí, hace poco platicaron, les repito, sería como medio año, que hablaron y dijeron que se veían cosas que en los elevadores, que suben camiones todavía, carros, hasta no sé qué piso, y que se ve que andan allá y van a buscar y pues no hay nadie. Es lo que te podría decir. Flavio, te quiero contar algo que le pasó a una conocida mía que trabajaba de chofer en una combi. Me contó que un día en la noche se le hizo tarde. Serían ya como las 11 de la noche, había una luna muy brillante. Él iba más o menos en el trayecto de la carretera que va para Valladolid. En un punto intermedio entre San Pancho y Margaritas, y que se le emparejó un tráiler y que voltó hacia arriba del tráiler cuando el tráiler lo estaba rebasando y llevaba a una persona parada arriba de la cabina. Él dijo, ese hombre está loco, ¿qué va haciendo ahí? Y se fue más rápido para alcanzar al trailero, se le emparejó y como pudo, le hizo señales. El trailero se detuvo y le dijo, ¿traes a alguien arriba de la cabina? El trailero dice, no, ¿cómo crees? Y los dos buscaron en la parte del tráiler arriba por si se había escondido en algún lugar y ya no había nadie. Y luego le preguntó, ¿qué clase de hombre habías visto? Pues era un señor grande, de negro, como si trajera gabardina negra muy larga. Incluso la gabardina le volaba con el viento de la velocidad de tu tráiler. Le dijo, no eres la primera persona que me dice que traigo a alguien
arriba de mi cabina. Dice, a lo que yo sé, este tráiler era de una persona que falleció. Cayó de arriba de la cabina del tráiler y se desnucó cuando cayó al piso. Dice mi amigo que el trailero le comentó, tengo poco que me entregaron este vehículo. Tengo alrededor de 2 o 3 meses y en ese trayecto de este tiempo me han dicho que han visto a una persona como tú 3 veces más. Eres la tercera persona que me lo dice que lo ven. ¿Cómo ves? Esto pasó ahí en ese punto intermedio. Exactamente ahí donde está una gasolinería que ya no funciona. Uy, esa gasolinería se convirtió en un peligro realmente, ¿eh? Peligro, pero así, completito, porque no podías llegar o salir rápido. Era la vinícola de aquí de Viñedos Rivier, Flavio. La Universidad de Durango está en la salida a Zacatecas. Buenas noches, quiero platicar que hace como 20 años varios amigos del barrio de Tlaxcala en Pino, Zacatecas, de los que me acuerdo, Hacha, Checo, Tucán, Maya, Chinchín, como a la medianoche fuimos a robarnos los duraznos a la huerta de un señor que se llamaba Gumaro, en Gloria esté. Como está en la ladera del cerro, nos fuimos caminando todo el arroyo. Ya llegando a la huerta, salimos al tal lugar y subimos del arroyo y de pronto una gran luz muy grande se levantó rapidísimo y voló hacia el otro lado del cerro. Un amigo dijo, no se asusten, es una bruja. Y del miedo ya ni duraznos junté. Siempre tengo ese recuerdo y siempre pregunto, ¿qué sería? ¿Tú qué crees, Flavio? Era muy grande y de luz muy clara entre azul y naranja. Yo siempre he dicho que era una nave de otra galaxia. Esto es 100% real. Porque todo lo vimos. Pinos tiene muchas historias. Oye, sí me imagino. Flavio, es donde está la Universidad de Durango, Viñedos Rivier. Flavio, buenas noches. Hace 10 años falleció mi mamá. Yo por cierta circunstancia no me despedí de ella. Durante los primeros años la soñaba esporádicamente y en los sueños me decía que ya se iba para posteriormente yo despertar y no me podía mover. Lo atribuía que se me había subido el muerto. Pasaron así muchas ocasiones. La última vez que soñé a mi mamá fue en su casa en San Juan de los Lagos, Jalisco. Ella estaba recostada con su cabeza en las piernas de una persona de piel morena, muy morena, oscura. Yo miré fijamente a esta persona, portaba un traje de gala tinto, una camisa blanca, estaba sentado en el sofá y esta persona tenía posando su mano derecha en la cabeza de mi mamá. Su temple era serio. No me emanaba miedo y tenía una ligereza alza de su labio como si fuera a sonreír. Me giré, di la vuelta, pero al volver a mirar para cerciorarme quién estaba posando la mano en mi mamá, solo fue ese pequeño instante de volver la mirada y esta persona ya estaba de frente de mí. Yo me quedé sin poder moverme y con su mano y con tranquilidad arrimó la cabeza a su pecho. En ese instante pude despertar. Sentí mucho peso encima de mí. No podía ver nada, no podía moverme. A lo lejos solo podía escuchar el ladrido de mi perro, pero muy tenue. Cada vez escuchaba más y más y más lejos. Cerré mis ojos como pude, empecé a rezar, pero por el momento no podía completar ninguna oración. Pasando de una a otra y a otra y a otra, todo terminó cuando una voz ronca se rió de mí en mi oído y susurró: ya mero vengo por ti. Su voz replicaba un eco similar al que hace como si estuviera hablando dentro de un tinaco vacío. Me levanté de la cama, caminé por la casa. Mi perro, que siempre duerme conmigo, estaba en el patio con la puerta cerrada, yo bañado en sudor. Ya no me dormí esa noche, sino que hasta que amaneció. Hasta el de hoy trato de tener siempre a mi lado, bajo mi colchón, un rosario. No sé quién era esa persona que estaba junto a mi mamá, ni tampoco cuando ese "ya mero vengo por ti"
que me dejó asustado por varios días. Eso me pasó aquí en Aguascalientes en el año 2016. Saludos y buenas noches. Y buenas noches para ustedes. Les agradezco su compañía. Me fui más allá del tiempo del programa, del tiempo habitual. Les agradezco enormemente el favor de su atención. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.